Oiga, Dios, que hacemos más 12 y buenos 21 haciendo esto. minutos de la mañana. Yo estoy muy primaveral. Y guapísima, además. Lo mismo te doy alergia con tanta flor, porque hoy hablamos de la Tengo la primavera. suerte de que no tengo alergia, mucha suerte, pero bueno, mucha gente. Bienvenido, David Muy buenos Mariscal. días. Hablamos de alergias, llega la primavera, ya saben que tienen el teléfono de este programa a su disposición, 925 28 87 91, porque los alérgicos, digo yo, que lo saben, pero los que no son alérgicos, como muchos otros, ¿qué es la alergia, doctor? Bueno, pues la alergia es cuando nuestro sistema defensivo, el inmunitario, se vuelve un poquillo loco y empieza a actuar más de la cuenta, produciendo una serie de sustancias pues, que hace que te estornudemos, que nos pique la nariz, que tengamos como ese moqueo. Eso es la alergia. Claro, y la gran pregunta, porque mucha gente dirá, sí, alergia. Pues yo he tenido alergia, mi madre tenía alergia, pero ¿podemos tener alergia a lo largo de los años? ¿Yo puedo no ser alérgica, como es mi caso, y ser alérgica en un futuro? Hay una frase que decía un profesor mío que el alérgico no nace, sino que se hace. Y es cierto, hay una predisposición familiar a ello, pero luego se tienen que dar una serie de factores ambientales para que esa alergia se lleve a cabo. Es decir, si un progenitor es alérgico, el niño tiene un 50% de posibilidades de ser alérgico. Si los dos lo son, más de un 70% de que el niño es alérgico. 925 28 87 91. Todas las dudas que tengan nos las preguntan en este teléfono y consultan al doctor Mariscal, porque vamos a hablar de cosas tan interesantes como las vacunas para las alergias, si funcionan, si no funcionan, los medicamentos que se toman para las alergias, porque todos pensamos en los antihistamínicos, doctor, Eso es, y hablamos ya eso de la es. histamina y de cómo funciona. Pues mira, efectivamente el antihistamínico es una palabra que la tenemos en nuestro vocabulario, pero que quizá la gente no se da cuenta que lo que es contra la histamina. La histamina es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo, que se almacena en unas células que se llaman mastocitos, que las tenemos tanto por la piel como por las mucosas. Y cuando llega este alérgeno, esta sustancia que nos produce alergia, por segunda vez, y ahora os explico por qué por segunda vez, se desarrolla ese proceso histamínico que hace, con lo que os decía antes, que estornudemos, que nos pique todo. Bueno, ¿por qué por segunda vez? La primera vez que viene ese alérgeno, esa sustancia que nos va a producir alergia, digamos que el cuerpo hace como una foto, que es un anticuerpo. Y ese anticuerpo lo coloca en la superficie de la célula. Es como que se lo pone aquí arriba. Se lo pone como el gorro. Se lo pone aquí cuando entra de nuevo el alérgeno, lo reconoce y lo ataca. Por eso decía por segunda vez. ¿Y cuántos tipos de alergia hay? Porque hay gente que, bueno, pues tengo alergia a esta cosilla, pero parece que no le afecta mucho. Y hay otros que lo pasan fatal porque tienen todas a la vez. Alergias hay tantas como tipos de alergenos. Las hay inhaladas. Los pólenes quizás sea la más frecuente, lo que tú decías de las flores. También las de contacto, el níquel, por ejemplo. ¿Cuánta gente es alérgica al metal? Bueno, el níquel que está presente no solamente en bisutería, sino en las propias monedas de 1 euro, 2 euros, también son de níquel. Las alimentarias. ¿Cuántos no tenemos, lo que hemos hablado estos días atrás, una intolerancia o una alergia? En este caso, una alergia alimentaria. También tenemos la de los medicamentos. Seguro que tú que has estado ahora hace poco en el quirófano, te habrán hecho una serie de preguntas de ¿eres alérgico al anestésico? Que hay mucha gente que sí, al anestésico local, o eres alérgico a algún tipo de antibiótico. Bueno, pues hay muchísimas alergias en función también del tipo de alérgeno. Bueno, y los animales, cuánta gente, es que tengo alergia a los gatos y se ponen fatal. Bueno, a los gatos, a los perros, realmente es al epitelio, digamos al pelo, o en el caso de las aves, a las plumas. Es curioso que no solamente al pelo, sino a la caspilla que se le forma a los animales, que hay veces que no vemos, pues normalmente suele ser eso. Los gatos que se lamen mucho, pues ahí en esa saliva también hay una serie de proteínas que suelen ser las que reaccionen frente a la alergia y que en muchos casos pues nos puede dar. ¿Y cómo, por ejemplo, influye en ciudades como Madrid la contaminación para que esa alergia sea más intensa? ¿Influye también? Influye muchísimo. Se ha visto que los casos de alergia están aumentando, pero progresivamente. En lugar de ir disminuyendo, van aumentando. Entonces hemos pensado que si 1 de cada 4 en la población es alérgico, algo está pasando. Y está pasando, por ejemplo, el efecto del efecto invernadero está haciendo que la temperatura sea más caliente, sea más fácil para estos alérgenos el subsistir. Está pasando que en las ciudades el polen que se encuentra en las ciudades, que nada tiene que ver con el polen de los pueblos, de los campos. Hay más polen en el campo. Bueno, pues estos polenes, debido al diésel, que es el combustible que más se usa en los coches actualmente, multiplica esa acción, digamos, alergénica y hace que en las ciudades sea todavía más. O sea, que tú puedes tener más alergia viviendo en Madrid que si vives en un pueblo de Castilla-La Mancha. Digamos que ese mismo polen te va a hacer más daño que si está en un campo. De todas formas, los dos te van a hacer daño. Es que lo de la temperatura es muy importante, porque es verdad que ahora llega la primavera, pero, por ejemplo, este invierno hemos tenido 2 semanas de un tiempo extraordinario que seguramente ha provocado alergias. Hemos vuelto a temperaturas bajas y hemos otra vez con esa.
Que hay se mucha han alergia a lo largo adelantado del año y lo ahora. habréis visto que de repente han polinizado mucho antes de lo que estaba previsto. Unas plantas han florecido antes que otras, unos árboles antes que otros años, Claro. y eso se debe también a lo que estamos hablando, a ese cambio de temperatura está hablando. El tabaco es otra de las cosas que afecta negativamente a las personas que son alérgicas. Pero no solamente el tabaco fumado, sino el que fume otro al lado. Es decir, el humo pasivo también hace más daño a esas personas alérgicas. Claro, personas alérgicas que parece que se multiplican porque tenemos la sensación de que hay más alérgicos ahora que antes. Lo que os decía es que es posible que haya más alérgicos ahora O sea, que seguro antes. que sí, probablemente por la contaminación, el efecto invernadero y Luego todo. hay una cosa que a mí me gusta mucho, es la teoría de la higienización. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cómo es posible que hoy en día, que somos mucho más limpios que Sí. antes, que se le cae el chupete a un niño, enseguida lo metemos en un líquido para desinfectarlo? Que... Eso con el primero, con el segundo ya no lo hace. Pues, Como el chupete doble primero. seguro que al segundo también lo bañas muchísimo. Bueno, pues ¿qué está ocurriendo? Que el sistema inmunitario, ese que decíamos al principio, que es el que nos defiende, está preparado para luchar contra grandes parásitos, contra grandes gérmenes, y sin embargo le estamos sometiendo a que luche contra sustancias inocuas, pólenes, cacahuetes, el pelo de un animal. ¿Por qué? Pues porque no tiene, digamos, esos grandes enemigos a los que O sea, enfrentarse. que nos lavamos demasiado las manos, Nos lavamos demasiado a demasiado los niños. y entonces el cuerpo no sabe contra qué luchar. O sea, que el chupete está bien cogerlo y meterlo en el método Milton Bueno, cuando son muy chiquitines, pero luego ya... Había un estudio hace unos años que la verdad es que tuvo mucha gracia, porque se veía que los niños que vivían en comunidades, por ejemplo, gitanas o de gente nómada, tenían menos infecciones respiratorias y menos tipos de alergia respiratoria que los que vivían en un entorno como muy, como decíamos antes, todo súper higiénico, ¿no? 925 28 87 91. Y al hilo de esto te cuento yo una anécdota, que unos primos que tengo yo que vivían en Valencia, cada vez que venían al pueblo se ponían malos, con llagas en la boca, y los del pueblo nunca les pasaba nada, que estaban en contacto con los animales. O sea que yo ahí me di cuenta que realmente mucho asocio que tenemos las madres con los microbios, pero tenemos más microbios Hombre. dejándolos en su sitio y en contacto con ellos, casi que mejor. Hay una cosa que estamos haciendo desde hace unos años que está muy bien, que es contar el nivel de polinización que hay en el aire. Cuando vayáis a hacer algún tipo de viaje, Sí. no es lo mismo iros a una zona donde el nivel de polinización es más bajo o más alta. Una persona de Toledo, que aquí en Toledo se da mucho la polinización también del Chenopodium, que es un tipo de maleza, si se va a ir a Jaén o se va a ir a algún sitio, no es lo mismo irse en mayo que irse en junio. Ojito con eso, hay que planificarlo. Vale, nos vamos de viaje a cualquier sitio y nos da una alergia. Y en ese momento pues no tenemos el medicamento. ¿Tenemos remedios caseros que pueden venir bien para Bueno, la alergia? hay una cosa que nosotros le hemos recomendado mucho, digo nosotros los médicos, que siempre decíamos, con cualquier cosa, por ejemplo, la conjuntivitis, alergia, ponte un poquito de manzanilla. No os pongáis manzanilla. Poneros un tipo de colirio, poneros un tipo de suelo fisiológico que está preparado para eso. La manzanilla, dices tú, natural, que Sí, cogemos del te campo. pones ahí, Porque podemos ser alérgicos también. no solamente eso, sino que puede haber polen y puede ser Exactamente. todavía más perjudicial que unos colirios y más. Hay que ventilar bien las habitaciones, por supuesto. No hemos hablado todavía de ácaros, que si queréis luego hablamos. Pero ojo, si ventilamos a una determinada hora va a hacer que haya más polen que otra. Si tenemos que ventilar a mitad de día, que eso es una cosa que la gente no hace. Es verdad. Lo hacemos por la mañana. Hacemos por la mañana más levantarnos. O sea que- Por la mañana, nada más, de Están 5 de todos la ahí, mañana están esperando la ventana para hasta entrar. las 10 es cuando se produce la polinización. Pues ahí lo y luego abro yo por la ventana. noche, curiosamente, de 7 a 10 de la noche, como se empieza a enfriar el aire, empieza a caer más polen de la atmósfera y entonces también es más perjudicial. Las horas del día extremas, de 5 a 10 y de 7 a 10 de la noche, hay que intentar no hacer, sobre todo las personas que sean alérgicas, actividades al aire libre o en ese momento ventilar, sino que a mitad Claro, del día. el tema de la manzanilla es un tema importante porque seguimos hirviendo el agua, porque mi madre me ha dicho a las chicas cuando se le ponen los ojos malos, rica mía, coges una poquita manzanilla y con un algodoncete te las lavas, que te las lavaba yo así. Pero cuidaico porque podemos crear una alergia. Y no tenemos nada contra Hay la manzanilla, preparados que La venden ya en la manzanilla es farmacia, fantástica. ¿a que sí, Exactamente, doctor? Que los pero- venden. Pero para los ojos, que es un tema Cuidaico. muy difícil. Con las conjuntivitis que también eso es. proliferan O los- ahora o los en estas propios, fechas. chalacio en los que se hacen los orzuelos, por Eso ejemplo. es. Ojito con eso. ¿eh? ¿Sabes tú que hay una llave hueca que te pasa si se te quita el orzuelo? No hagas eso. No hagas eso. Volvemos a lo mismo, podemos contaminar más esa zona, ¿no? Las vacunas. ¿Nos vacunamos cuando tenemos alergia? ¿No nos vacunamos? Bueno, tenemos varios fármacos cuando nos dé la alergia, ¿no? Y eso yo creo que todo el mundo hablábamos de los antihistamínicos y nos sirve un poco de enlace, y es cierto que eso nos va a ayudar a concretar algunos síntomas, como lo de la rinorrea, es decir, los moquillos, la rinitis alérgica, como lo del estornudo.
los picores también, eso antihistamínicos. Cuando se ha inflamado la zona, no sé si habéis visto alguna vez a alguien con una alergia de contacto, que se le inflama de repente los ojos, los párpados, los labios, la lengua, bueno, ahí es importante que además utilicemos corticoides, por supuesto siempre bajo prescripción médica. Y luego el tema de las vacunas. Si lo pensamos, la vacuna, igual que nos vacunamos o vacunamos a los niños pequeños, lo que es el único tratamiento específico para ese problema. Es decir, un antihistamínico vale para todo, puede ser de contacto y tal. Una vacuna es para ese concreto. Puede ser, por ejemplo, para el veneno de las avispas. Pues a base de exponer mínimamente a ese veneno con la vacuna, tipo pinchada o también puede ser sublingual, hay vacunas de varios tipos, pues estamos haciendo que cada vez, cuando nos expongamos a ese alérgeno, nuestra respuesta sea cada vez menor. Desgraciadamente tenemos que decir que aunque depende de la dosis y depende del tiempo, no es la solución definitiva. ¿Pero tú recomiendas vacunar? Sí. ¿Y Sí. no es la solución Por lo menos definitiva intentarlo. el que es alérgico lo va a ser toda la vida? No Me necesariamente. refiero a un tipo de alergia, al polen, etcétera, etcétera, porque yo tengo amistades que llevan desde que nacieron Sí, con la alergia. sí, pero por ejemplo, algunas alimentarias hemos visto pues que, por ejemplo, el pescado es la que más dura, la alergia del pescado dura más en el tiempo, pero también termina pasando eso, sobre todo si tenemos una buena vacuna. En el caso de los alimentos es más complicado, en el caso de los polen es más fácil, o el de los trabajadores del campo que tienen que estar expuestos a picaduras de avispas, pues es más fácil que con la vacuna mejoren sus síntomas. Claro, y de por futuro. ejemplo, las alergias y los asmáticos, porque hay mucha gente que es asmática y encima tiene alergia. Ahí Claro, tienen un son problema tipos de grave. alergia, efectivamente. La rinitis alérgica es una, el asma es otra, la dermatitis atópica, la de los niños, es otro tipo también de reacción alérgica. En fin, podemos hablar, la urticaria, que ¿quién no ha visto una ¿Has dicho urticaria? usted urticaria? Me estaba rascando. Yo estaba rascando. Lo has recordado rápidamente, ¿Verdad? Alfonso. Además, que yo creo que cuando llega la primavera, el mismo polen provoca esa sensación de picor hasta en el cuerpo. Tú ¿Se fíjate, puede hay prevenir de una alguna cosa que me manera? dicen siempre en consulta, cuando van por la calle y ven esa especie como de polvillo blanco, Sí. Enseguida te pica. bueno, pues eso no es el polen. ¿Vale? Eso lo que es como una especie de algodón que se llama vilano, que procede del chopo, que es un árbol que mete ahí sus semillas y le facilita el ponerlo con ese algodón para que vaya por todos sitios. El polen es microscópico, no lo podemos ver. Entonces, hay dos tipos de forma, según las plantas, que se polinicen. O bien las flores, que tú vienes hoy muy floreada, Sí. contienen colores muy, muy llamativos, es para llamar la atención del insecto. Normalmente esas, las que son del insecto o entomófilas, esas no nos van a producir todos estos problemas alérgicos. Son las que van por el aire. Las que no vemos, las que no peligrosas. vemos, las plantas que no necesitan llamar la atención de los En insectos. España no hay tradición, pero sí vemos en muchos países asiáticos que mucha gente va con la mascarilla por la calle. Sí, no pasa nada. efectivamente. Y lo ves aquí, en Toledo, muchos japoneses van con su mascarilla. Claro, los Yo los asiáticos, veo. pero Japoneses, pero no los españoles. Los españoles A una no. alérgica, una mascarilla le ayudaría. Muchísimo. Claro. Mira, hay una serie de normas que siempre se dan en la Sociedad Alérgica Española contra la alergia española, que es las gafas de sol cuando sale a la calle. También hay gafas ya que están cerraditas para los polenes. Llevar mascarilla, eso es muy importante. Poner filtros de al aire acondicionado contra pólenes, pero no solamente el del coche, también en casa. Son medidas que son muy importantes. Cuando tú eres muy alérgico y llegas de la calle, date una ducha y cámbiate de ropa. No tender la ropa en la calle. Dices, bueno, Claro, ¿y cómo lo hacemos? Pues, Claro, pues dentro de En un casa. tendedero dentro. A ver, En fin. la puerta y que se seque. Eso es. ¿Ha visto? Eso es. Muchísimas gracias, David Mariscal. Un placer. Por haber hablado hoy de alergias tan importantes y tener en cuenta eso, que cada vez hay más y que hay formas de mejorar los síntomas como son las vacunas y toda la clase magistral de David Un Mariscal placer. que nos ha dado hoy. Y hablando de que cada vez hay